Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar este encuentro, este quinto encuentro de Historia Constitucional. Hoy vamos a trabajar dos textos de la bibliografía de la cátedra. El primero de ellos es el texto de Bellot sobre Historia de América Latina, la parte de Independencia, y lo vamos a completar con el texto de Ricauter Soler, a partir de esta postura tan especial que tiene este autor con respecto a la forma en la que se desarrollaron particularmente los procesos de emancipación. Así en el próximo encuentro, en el sexto encuentro de la semana próxima, vamos a ir cerrando la parte del Río de la Plata y viendo algunos aspectos relacionados con las constituciones de 1819 y de 1826, ya que ese sería el último encuentro previo al primer examen parcial. Bueno, algunas apreciaciones a tener en cuenta y que me parecen importantes en razón de racionalizar el pensamiento del proceso de emancipación en América Latina. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo la cuestión de Haití como una suerte de, digamos, proceso de emancipación dentro de los procesos insurgentes fallidos de los grupos mestizos, y nos quedaría mencionar particularmente el proceso de México y el proceso del Río de la Plata, banda oriental. Del proceso de México vamos a dar cuenta hoy, y la semana próxima veremos el proceso del Río de la Plata, banda oriental, en donde haremos una especial referencia al proceso de Artigas. Me parece importante mencionar esto porque vamos a encontrarnos en todo este proceso varias experiencias de carácter constitucional, que es lo que en lo personal considero importante que ustedes tengan como referencia. Quiero marcar este concepto general y quiero que ustedes lo tengan en cuenta, que tomen nota, porque evidentemente durante lo que va a ser el proceso de evaluación dentro de 2 semanas vamos a trabajar este concepto muy fuertemente. Fundamentalmente yo he marcado algunos aspectos que me parece importante que ustedes tengan como referencia. Recuerden que nosotros hablamos de reformas, crisis e independencia, ¿sí? Esos 3 momentos. Estamos en el momento de la crisis, pero vamos a estar en el momento de la crisis del mundo hispanoamericano, o sea, de los territorios que están bajo el control de la corona española. La referencia es la siguiente. El ejemplo de la Revolución Francesa y de Haití hicieron preocupar a las oligarquías blancas. Miren qué importante esta referencia, especialmente en aquellos lugares donde había economía de plantación con una importante, digamos, mano de obra esclava. El valor de la corona como garante de la ley y el orden en las sociedades coloniales va a estar marcada fundamentalmente por las divisiones sociales. Vamos a ingresar entonces en una idea que tiene que ver fundamentalmente con la idea de la importancia de la corona española y qué pasa cuando ese Estado español se suspende, un Estado español que se suspende lógicamente por los acontecimientos que van a suceder en 1808. Y la referencia es la siguiente. La instalación en 1808 de José Bonaparte en el trono de España generó una crisis constitucional en América Latina. Las Américas eran reinos en sí mismos distintos de España. A partir de ese concepto, vuelvo a repetirlo,
Las Américas eran reinos en sí mismos distintos a España. O sea, eran dependencias de España, pero eran reinos en sí mismos. La pregunta entonces, que va a ser el centro de la reflexión y de la discusión que va a permitir el surgimiento con fundamento jurídico de las juntas revolucionarias, va a ser el siguiente. ¿En dónde reside la autoridad legítima? ¿En dónde reside la autoridad legítima? ¿En Bonaparte? Pregunta. ¿En los virreyes americanos? ¿En la Junta de Sevilla? ¿O en los criollos que podían constituir sus propias juntas? Y aquí está un poco la cuestión, en este último punto. ¿Quién va a asumir la soberanía en forma provisional? O sea, los reyes de España ya no están cautivos, han abdicado a favor del hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces la idea es en quién va a residir, en este caso, el poder. Siempre volvemos al mismo tema, ¿dónde reside el poder? Entonces, ¿quién asume la soberanía? O sea, el rey soberano no está, la soberanía, obviamente, vuelve al pueblo. Esto es en germen lo que facilitó que los criollos ejerzan legítimamente esta cuestión de la soberanía. O sea, al no haber rey y al no reconocer la abdicación, evidentemente el poder vuelve al pueblo, o sea, a sus representantes. En este caso, a través de las juntas revolucionarias que se van a ir conformando en América a partir de 1808 y 1809. Esta es la idea central que nosotros tenemos que tener, ¿sí? O sea, a quién, digamos, se va a reconocer. Y dentro de esto se va a consolidar entonces, partiendo de un criterio para el cual he tomado a Marcello Carmagnani, esta idea de los bandos, en donde van a estar los legitimistas y van a estar los autonomistas, que van a ser, digamos, los dos grupos que van a jugar en todo este sentido, pero con un criterio fuertemente emancipador. Es muy importante entender este proceso porque sé que va a servir para que podamos avanzar sobre los criterios de análisis particular. En tal sentido, cuando abordo la cuestión de México, tengo que tener particular referencia a que ese es otro de los modelos insurgentes, mestizos, que van a arrancar con una serie de reivindicaciones vinculadas fundamentalmente con uno de los temas centrales, que es el tema de la tierra. Y a su vez todo lo que es la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo indígena, etc. En donde la figura principal en este sentido, y esto es lo interesante, tanto en el caso de Hidalgo como en el caso de Morelos, es que son sacerdotes, ambos pertenecientes al bajo clero. El primero arranca con una guerra revolucionaria, con un grito de revolución conocido como Grito de Dolores en 1810, y arrastra en este proceso a todos los grupos mestizos sociales, principalmente en la zona norte y centro de México, en una guerra revolucionaria, en una guerra social. México va a tener, digamos, en esta cuestión de las guerras sociales, va a tener, digamos, vasta experiencia, cosa que después se va a repetir 100 años después en lo que va a ser la Revolución Mexicana, que va a arrancar también allá por 1909, 1910. O sea, el tema de las guerras sociales y el tema del problema de la tierra. El tema de las insurgencias mestizas, en definitiva. Entonces Hidalgo avanza durante prácticamente un año, va conquistando ciudades, se produce una suerte de guerra, entre comillas, racial.
en donde mestizos, indios, castas y demás ajustician a blancos, toman tierras, se producen saqueos, todo tipo de manifestaciones de violencia, hasta que Hidalgo es derrotado en 1811 y Morelos, otro sacerdote del sur de México, toma la posta y continúa con el proceso revolucionario insurgente. Lo interesante en esta etapa del proceso tiene que ver con que se va a llegar al dictado de una constitución en el año 1814. La constitución de Apatzingán es una constitución que establece una república y que va a tratar fuertemente la cuestión del tema de la tierra, que va de alguna manera a tomar muchísimos de los elementos de la Constitución de los Estados Unidos, pero que lamentablemente en todo este proceso va a concluir en el año 1814 con la derrota también de Morelos y de su desaparición física. Es importante que tengamos en cuenta que el proceso de emancipación en general, repito, en general, es un proceso que se va a dividir en dos partes. La primera parte es hasta 1814-1815, o sea, de 1809 hasta 1815. Muchos la llaman la etapa legitimista, porque al principio siempre se arrancó con fidelidad a los reyes cautivos y demás, pero siempre un gran marco de radicalización en todos esos procesos. Se discutió el tema de la esclavitud, se discutió el tema del tributo indígena, se discutieron los ensayos constitucionales, van a aparecer constituciones muy radicalizadas, como por ejemplo la de 1811 en Venezuela, la de Quito de 1813-14, o sea, van a ser procesos bastante particulares. Pero a partir de 1814-1815 se produce el quiebre. ¿Por qué se produce el quiebre? ¿Por qué? Porque es derrotado Napoleón y porque vuelven las monarquías absolutas al poder en Europa. Y vuelve Fernando VII. Y ahí la guerra ya adquiere un carácter de guerra de independencia definitivamente, por sí o por no, con distintos resultados. En el caso específicamente de México, digamos que la guerra radicalizada, mestiza, insurgente, se clausura en 1815 y el proceso va a terminar en 1821, donde un general que combatía a favor de los realistas termina proclamando la independencia, termina haciendo un acuerdo conocido como el Acuerdo de las Tres Gracias, fundamentalmente bajo sostén de la religión católica y de la propiedad de la tierra, en manos de los grandes terratenientes, y por un año va a establecer hasta un imperio, una experiencia de las tantas desastrosas que va a tener México a lo largo de su historia. Por lo menos en gran parte del siglo XIX va a ser así. Y va a dar muestras de lo que es caer permanentemente en procesos de guerras civiles, de caudillismo, de guerras civiles, de caudillismo, y sus constantes enfrentamientos con los Estados Unidos. Esto va a ser un poco el germen de la cuestión. Recomiendo entonces para esta primera parte que ustedes lean atentamente este primer capítulo de Beillot, y vamos a ir avanzando progresivamente en las otras experiencias que tienen que ver con la etapa emancipadora. Vuelvo a repetirles, lean atentamente este capítulo corto, este primer capítulo de la independencia de Gustavo y Helen Beillot. Es esencial para esta primera parte.